Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 64º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2022 tenía a Palmeiras con la meta de conseguir el tricampeonato continental en la 63ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y muchísimo más a lo largo de este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo mantuvo su lista de participantes y formato. Acabado casi el periodo de la pandemia de COVID-19, 3 países volverían a dar cupos por la Copa Nacional. Cabe resaltar que Brasil presentó una lista récord de 9 equipos participantes al tener las 2 plazas adicionales de los campeones de los torneos continentales. Pero la gran novedad radicó en lo que se decidió el 25 de noviembre de 2021. Aquel día el Consejo de la Conmebol anunció la eliminación de la regla del gol de visitante para la definición de las rondas eliminatorias, volviéndose a definir estas instancias como se hizo hasta el 2004. El 20 de diciembre de 2021 se realizó el sorteo de la primera fase en el centro de convenciones de la Conmebol ubicado en Luque. Sus duelos ocurrieron entre el 8 y 16 de febrero del 2022 y sus bombos se definieron por el ranking. En el centenario, el debutante Montevideo City Torque recibió a Barcelona. El uruguayo Gonzalo Mastriani otorgó la ventaja al torero. Los citadinos se tomaron su tiempo para igualar el partido con Gonzalo Ceballos. El equipo de Román Cuello mantuvo el cero en el Monumental de Guayaquil y provocó la tanda de penales, en la que todos anotaron hasta que en el octavo turno el argentino Javier Burray atajó el disparo de su compatriota Gabriel Chocobar y el brasileño Leonay Sousa le dio la clasificación al Barcelona. Por su parte, Deportivo Lara se mudó a Barinas para recibir a Bolívar y Rodney Chirinos le dio la ventaja. Igualó el brasileño Bruno Sabio y Diego Meleán puso en ventaja a los rojineros. Los paseños se montaron con el doblete del brasileño Chico da Costa y vencieron en la Carolina. En el Hernando Siles el cuadro de Jorge Durán se defendió con firmeza, pero la perseverancia de Bolívar resultó en la goleada final que se dio con los tantos de José Sagredo, Bruno Sabio, el español Alberto Guitián y Bruno Miranda, asegurando así su lugar en la siguiente fase Bolívar. Finalmente la Universidad César Vallejo se fue a Lima para recibir a Olimpia. Un cabezazo de Jorge Recalde le sirvió el decano para ganar en el Estadio Nacional debido a que no pudo incrementar la diferencia. En el partido de vuelta, el decano fue de menos a más frente al equipo de José del Solar en el Defensores del Chaco. Guillermo Paiva y Fernando Cardoso aseguraron el pase a Olimpia a la siguiente instancia. Pasaron de esta forma los 3 conjuntos del primer bombo. La segunda fase se sorteó tras hacer lo propio con la primera fase y sus bombos se establecieron en función del ranking. Los encuentros de esta fase se dieron del 22 de febrero al 3 de marzo de 2022. El segundo representante de Colombia de esta fase se definió 2 días después del sorteo, por lo que se le colocó como último sembrado. Everton regresó al torneo acogiendo a Monagas. Los errores del equipo oriental posibilitaron que los argentinos Lucas y Llorio por duplicado e Ismael Sosa marcaran para la goleada de los ruleteros, quienes dominaron en todo momento. En Maturín, Everton se mantuvo al frente pese a que Oscar González dio la ventaja a Monagas. Ello fue suficiente para los dirigidos por Jordi Ferreira, que terminaron el partido con 10 jugadores. En tanto, Millonarios recibió a Fluminense y se puso por delante gracias al venezolano Eduardo Sosa, quien vio la roja poco después. El tricolor sacó aprovechó a ello, dominó el encuentro y dio la vuelta con David Brasil y el argentino Germán Cano para salir victorioso en Bogotá. El Flu se trasladó a Sao Januario para la vuelta. Allí Fluminense fue superior y con los goles de William y el colombiano John Arias se impuso sobre el equipo de Alberto Gamero y se clasificó. Luego en el centenario de Montevideo se dio el debut de Plaza Colonia ante The Strongest y fue triunfal merced al doblete de Juan Cruz Macia. Los patas blancas pudieron golear, pero Nicolás Dibble erró un penal. En La Paz, el equipo de Eduardo Espinal pagó caro ello y el buen inicio tigrador le permitió remontar con los goles del uruguayo Rodrigo Amaral y el doblete del argentino Martín Prost, que dieron la victoria a Tistón, que se lo llevaron a la siguiente ronda. Por otro lado, Bolívar se enfrentó a la Universidad Católica de Quito y el partido se resolvió en los primeros 15 minutos. Chico da Silva le dio la ventaja a los paseños, pero 3 minutos después el panameño Ismael Díaz empató para el Chatoley. El equipo quiteño se adelantó con Santiago Zamora en el Atahualpa, implementando un planteo muy sencillo. El cuadro del brasileño Antonio Carlos Sago buscó igualar, pero no fue preciso, y Díaz le dio el pase de ronda Católica. Mientras tanto, el debutante América Mineiro acogió a Guaraní. El Coelho fue víctima de su ansiedad y no pudo anotar. Josué Colman le dio una victoria agónica al aborigen cuando parecía que todo iba a acabar en empate a cero. En el Defensores del Chaco, el equipo del español Fernando Jubero se puso en ventaja con penal de Fernando Fernández y Marcos Cáceres. Guaraní tuvo todo a su favor, pero América logró el milagro y forzó los penales con el doblete de Wellington Paulista y el tanto de Pedriño. En la tanda, después de 6 tiros con 2 fallos por cada uno,
Jailson Santos tapó el disparo de Roberto Fernández y Everaldo consumó la hazaña del Coelho, que se metió en tercera ronda. Por su parte, Barcelona cogió Universitario y fue dominante, pero la defensa crema contuvo sus opciones. Los goles de Carlos Garcés y Eric Castillo en la segunda mitad le dieron la apertura al ídolo del astillero. El conjunto del uruguayo Álvaro Gutiérrez se mudó al Estadio Nacional de Lima para la vuelta y salió con determinación de atacar. Sin embargo, el Barcelona ganó y clasificó con el tanto del argentino Leandro Martínez, a pesar de terminar con un jugador menos. Después, Audax Italiano regresó a la Copa enfrentándose a Estudiantes de La Plata en el Teniente de Rancagua. Fue por una equivocación de la defensa platense que Jorge Enríquez aprovechó para darle la ventaja a los itálicos en esta eliminatoria. En el renovado estadio de Estudiantes, los pincharatas jugaron con más merecimientos que los dirigidos por Donald Fuentes, y los tantos del uruguayo Agustín Rogel y Leandro Díaz le permitieron avanzar a la tercera ronda. Finalmente, Olimpia y Atlético Nacional editaron la final de 1989, y el comienzo del partido fue emocionante con el uruguayo Alejandro Silva adelantando al decano. Yarlan Barrera empató al comienzo del segundo tiempo y, posteriormente, Cardoso anotó un doblete para que el franjeado venciera en el Defensores del Chaco. En el Atanasio Giraldot se generó un clima hostil y los dirigidos por Hernán Darío Herrera se adelantaron con Andrés Andrade iniciado el segundo tiempo. Más tarde, Saúl Salcero anotó el empate, lo que posibilitó que Olimpia avanzara a la tercera ronda. 3 de los 8 locales en los duelos de ida se metieron en esa instancia. La tercera fase se disputó del 8 al 17 de marzo del 2022 y sus llaves se definieron de manera predeterminada, basándose en lo sorteado en la etapa previa. América y Barcelona no lograron salir del cero en la Arena Independencia, pese a que Garcés cerró un penal antes del final. Este marcador en Guayaquil se repitió pese a que el conjunto del argentino Fabián Bustos tuvo sus opciones y esto se resolvió por penales. La tajada de Jailson Santos a Leonel Quiñones fue decisiva y Juninho Palaura le otorgó al Coelho una clasificación histórica. En tanto, Estudiantes regresó a Chile, pero fue a visitar a Everton. Aunque el León no la pasó bien durante algunas partes del partido en Sausalito, el gol de Matías Pellegrini le dio la ventaja en Viña del Mar. En el Estadio 1, la primera hora tuvo un desarrollo anodino y pasivo, pero el tanto de Rojal le permitió a Estudiantes adjudicarse la serie debido a la falta de resistencia del equipo del argentino Francisco Meneghini. Por su parte, Fluminense se movió al Nilton Santos para jugar contra Olimpia. Cano abrió la cuenta para el tricolor y González lo empató rápidamente. En la segunda mitad, el inicio enérgico del Flu posibilitó que Luis Enrique y nuevamente Cano le dieran la ventaja en la eliminatoria. En el Defensores del Chaco el partido fue intenso, ya que ambos equipos presionaron arriba y Recalde dio la ventaja a Olimpia. El cuadro guaraní encerró al equipo de Abel Braga y un tanto agónico de Paiva obligó a la tanda de penales. En esa definición, el decano hizo sus 3 primeros disparos y el uruguayo Gastón Oliveira atajó los remates de Felipe Melo y William. González anotó para darle la clasificación a los grupos. Finalmente, y a pesar de tener un jugador de más, Universidad Católica no pudo marcar frente a T-Strongest y terminó empatando sin goles en Quito. En La Paz, el comienzo fue explosivo y el argentino Enrique Triverio puso a los atigrados por delante. El cuadro del argentino Miguel Dondelli lo empató pronto con Díaz. En la segunda parte, una magnífica jugada de Amaral otorgó a T-Strongest la clasificación. Por primera vez, 2 de las 4 series de esta instancia se definieron desde los 12 pasos. En tanto, 3 de los 4 cuadros que definieron la vuelta en casa se emitieron a la siguiente fase. El sorteo para la fase de grupos se llevó a cabo el 25 de marzo del 2022 en la sede de la Conmebol en Luque. Sus jornadas fueron la primera del 5 al 7 de abril, la segunda del 12 al 14 del mismo mes, la tercera del 26 al 28 de este también mismo mes, la cuarta fecha del 3 al 5 de mayo, la quinta del 17 al 19 también de mayo y la última fecha del 24 al 26 de mayo respectivamente. Sus bombos se definieron por el ranking de la Conmebol. El campeón Palmeiras empezó su defensa del título visitando al Deportivo Táchira en San Cristóbal por el Grupo A, dominando y poniéndose en ventaja con Dudú y Rafael Veiga. Rafael Navarro hizo un doblete para cerrar la goleada en Pueblo Nuevo. En Sucre, el debutante Independiente Petrolero se enfrentó a Emelec. El partido se decidió en los últimos instantes con los argentinos Jonathan Cristaldo y Mauro Quiroga logrando un empate emocionante en el Olímpico Patria. El equipo de Marcelo Robledo visitó a Palmeiras y sorprendió con el tanto del colombiano José Eric Correa. Pero el Verdao, aunque le costó acercarse, logró remontar y goleó con los tantos de C. Rafael, un póker de Navarro, Ronnie y Veiga por duplicado. En el George Capwell, Emelec jugó ante el Táchira. La intensidad del campeón venezolano le dio la ventaja con Gerson Chacón. Joao Rojas igualó el marcador para los dirigidos por el español Ismael Rescalvo.
Por su parte, el equipo del también español Alex Payares visitó Independiente Petrolero y comenzó adelantándose con Antonio Uribe. Sin embargo, Rojas igualó el partido y luego el ecuatoriano Denis Sinisterra le dio la victoria al Táchira, marcando la primera vez que un venezolano ganaba en Bolivia. En Guayaquil, Emelec enfrentó a Palmeiras y desde el inicio tuvo dificultades. Ron y Gabriel Verón pusieron en ventaja al equipo del portugués Abel Ferreira. Rojas descontó y animó a los azules, pero Breno López sentenció la victoria paulista. En el inicio de la segunda vuelta, los eléctricos visitaron al Táchira. El uruguayo Sebastián Rodríguez anotó 2 veces para darle la ventaja a Emelec. Uribe descontó y en la segunda mitad Rodríguez y Alejandro Cabeza aseguraron la victoria azul en Venezuela. Después Independiente recibió a Palmeiras, que dominó desde el principio y goleó con el triplete de Veiga y además de los goles de Navarro y Murillo, clasificándose anticipadamente a octavos de final y ganando el grupo. El Verdão en su quinto partido recibió a Emelec, pero no pudo con el orden del conjunto del Guayas, aunque dominó el juego. Su insistencia permitió a Danilo marcar y mantener el puntaje perfecto. En San Cristóbal, Táchira recibió Independiente Petrolero y llevó el ritmo del cotejo, mostrando mayor precisión y opciones de gol. Los 2 goles de Robert Hernández y el tanto de Sinisterra colocaron al local en el segundo lugar. El carrusel aurinegro visitó a Palmeiras con la intención de clasificar, pero se encontró con una nueva exhibición del Verdão que pulverizó récords con triplete de Gustavo Scarpa y el tanto de Ronnie, convirtiéndose en el mejor de la historia en fase de grupos. Emelec, en tanto, recibió Independiente Petrolero y estuvo pendiente del Táchira. No tuvo piedad al equipo de Sucre y goleó con dobletes de Cabeza y Rodríguez y los tantos de José Ceballos, Rojas y Quiroga, asegurando así su pase a los octavos de final. El grupo B empezó con un empate a 0 entre Caracas y Atlético Paranaense en un duelo muy disparejo. En La Paz, Strongest recibió a Libertad en medio de las celebraciones por sus 114 años de vida institucional y logró adelantarse contra Iberio. Sin embargo, el argentino Bautista Maldini apareció para igualar las cosas y aguar la fiesta tigrada. El equipo del argentino Daniel Garnero recibió a Caracas en su segundo partido y Oscar Cardoso abrió la cuenta, pero el ganés Cuacu Ponzu Osei puso el empate y un cabezazo de Lorenzo Melgarejo dio la victoria al Gumarelo, pero no dejó espacios al equipo rojo. En la arena de Baixada, Paranaense enfrentó a Strongest, pero no pudo romper su buena defensa, aunque logró ganar con penal del uruguayo David Terans, que se cobró tras una decisión polémica. El equipo de Fabio Caril visitó a Libertad, que salió motivado. Cristian Riveros decidió con su tanto el triunfo a favor del Gumarelo, aunque pudo no ser si Pablo notaba el penal que el uruguayo Martín Silva le detuvo en el final. En La Paz, Strongest jugó contra Caracas. El equipo de Francesco Stífano salió muy atrevido, pero Pros aventajó a los atigrados. El beninés Samson Anguinhola igualó el marcador en el Hernando Siles. Los Leones de la Vila recibieron la Libertad en el inicio de la segunda vuelta. Ambos empezaron con fuerza, pero el repollero se apagó y Anguinhola anotó para Caracas, dándole la victoria. En el Hernando Siles, Strongest se enfrentó a Paranaense, y tras un comienzo parejo, el dolete de Triverio y Pros dieron ventaja a los aurinegros. Al final, el argentino Juan Cassini y el autogol de Eric aseguraron la goleada atigrada, que llevó al despido de Caril. El equipo paceño terminó empatando a 0 en su visita a Caracas en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. En Curitiba, Paranaense enfrentó a Libertad y lo dominó, pero recién en la segunda parte, el campeón de la Copa Sudamericana cosechó sus frutos y venció con los tantos del argentino Tomás Cuello y el uruguayo Agustín Canovio para ganar. El Curazao acogió a Caracas en la última fecha y aprovechó las numerosas bajas de los Leones. Los doletes de Pablo y Cristian dieron ventaja a Paranaense, que con Pedro Rocha selló su pase a octavos de final y teniendo 3 entrenadores en esa instancia. En Asunción, Libertad y Strongest definieron al otro clasificado. Melgarejo adelantó al Gumarelo y Luciano Ursino empató. En la segunda mitad, el doblete de William Mendieta y el autogol de Dan Jusino sellaron la clasificación del repollero. El grupo C comenzó con el debutante Bragantino recibiendo a Nacional. La masa bruta dominó el encuentro y su estreno fue triunfar ganando con los tantos de Ítalo y el ecuatoriano José Hurtado. En La Plata se enfrentaron los argentinos Estudiantes y Vélez. Emanuel Mas dio la ventaja a los platenses. Lucas Jansson empató y Rogel adelantó al local. En el complemento, Gustavo Del Prete y Franco Sapiola sellaron la goleada del León. El conjunto de Ricardo Zielinski igualó a 0 en su visita a Nacional y Felipe Carballo erró un penal. En el José Amalfitani, Vélez acogió a Bragantino, que se adelantó con Ítalo. El uruguayo Matías de los Santos igualó e iniciara la segunda parte. El autogol de Natán aventajó a los de Julio Bacari. Ítalo igualó para la visita, que acabó con 10 jugadores. El conjunto de Mauricio Barbieri visitó nuevamente Argentina, pero para medirse a Estudiantes. La fortaleza le permitió a León vencer con los tantos de Rogel y Mauro Boselli en La Plata y ser líder. En Liniers, Vélez Sarsfield se midió ante Nacional y se adelantó con Joel Soñora. No obstante, la expulsión del paraguayo José Florentín lo condicionó.
torneo. El cuadro de Pablo Repeto lo aprovechó y el doblete del argentino Emanuel Gigliotti le dio el triunfo. El Bolso inició las revanchas visitando otra vez a Argentina pero enfrentando a Estudiantes. El uruguayo Manuel Castro anotó el gol que permitió al conjunto de La Plata clasificarse a octavos. Ello por el empate a 1 entre Red Bull Bragantino y Vélez en el Navi Apichedit. El Lucas Prato adelantó al Fortín que buscó el triunfo en tierras paulistas, pero cerca del cierre Hurtado marcó el tanto de la igualdad. La masa bruta recibió a Estudiantes en su penúltimo encuentro. El pincha Data, pese ya estar clasificado a la siguiente fase, se aseguró que eran en la primera plaza ganando con gol de Del Prete. En el Parque Central Nacional y Vélez se enfrentaron. Diego Zavala adelantó a los Charrugas, pero Jansson y De los Santos dieron vuelta para el Fortín. El penal de Gigliotti lo empató y Máximo Perdón le dio un valioso triunfo a la visita. El Bolso recibió a Bragantino en la fecha final. Lo dominó y tomó la ventaja con Alfonso 13 y Camilo Cándido. Ello permitió a Nacional jugar a su antojo y Franco Fagundes cerró un penal, pero un error de Clayton siguió la goleada de los charrúas. Su destino se decidió en Liniers, donde Vélez se midió ante un Estudiantes que alineó mayoría de suplentes. Ello lo aprovechó el Fortín y goleó con los tantos de Jansson por duplicado, Prato y Abiel Osorio, con los que se recuperó de un mal inicio y se clasificó a octavos. América Mineiro empezó su participación en el grupo D recibiendo Independiente del Valle. Junior Sornosa abrió el marcador para los negriazules, que no permitieron que el Coelho reaccione. Billy Arce aseguró la victoria en los últimos minutos. Luego Deportes Tolima enfrentó al Atlético Mineiro y cuando el local la pasaba bien, el argentino Ignacio Fernández puso al Galo en ventaja. En la segunda mitad, Cheche hizo el segundo para asegurar la victoria visitante. El equipo del argentino Antonio Mohamed acogió al América en el derbi de las multitudes en el Mineirao. Felipe Acevedo dio la ventaja al Coelho y Ademir igualó para el Atlético, que presionó intensamente. Luego Independiente del Valle recibió al Tolima en el Banco Guayaquil. Jason Lucumí y Anderson Plata adelantaron a los dirigidos por Hernán Torres. En la segunda mitad los Mata Gigantes reaccionaron y con doblete de Sornosa lograron rescatar un empate en casa. El equipo del portugués Renato Paiva recibió al Atlético Mineiro en su tercer partido. Hulk marcó el primer gol para el Galo en una jugada colectiva. Sornosa anotó el empate y pese a la profundidad local, el marcador no se modificó. En el Raimundo Sampaio, América recibió a Tolima. En la segunda parte, Pedriño puso en ventaja al conjunto de Wagner Mancini. Plata igualó el marcador y un autogol de Junior Hernández dio la ventaja a los de Minas Gerais. Julián Quiñones igualó y Plata dio triunfo a los Pijaos. En el duelo mineiro, América se enfrentó al Atlético. Guillermo Arana y Fernández dieron la ventaja a los blanquinegros. El argentino Germán Conti descontó para el América, que buscó empatar, pero los visitantes se llevaron la victoria. En el Manuel Murillo Tolima recibió Independiente del Valle. Los porteros Alexander Domínguez y Moisés Ramírez fueron las figuras, pero Andrés Ibargüen anotó en el último momento para darle la victoria al Gado Pijao. Los vinotintos se enfrentaron al América en su quinto partido, y desde el principio la situación fue cuesta arriba porque Marlon y Yago Maidana de penal dieron la ventaja al Coelho. Plata y Michael Rangel igualaron pese a que la visita adelantó líneas. Al día siguiente, Mineiro enfrentó a Independiente del Valle. Aunque los negriazules dominaron, Hulk marcó un doblete que le dio la ventaja a los brasileños. William Vargas descontó y Sabio aseguró el pase del Galo en la próxima fase. El cuadro de Sangolquí enfrentó al América en la última jornada y dominó claramente en todo el partido, en contraste con un rival que no estuvo a la altura del juego. Independiente del Valle goleó con los natos de Sornosa, Fernando Gaibor y Joanel Chávez, pero su situación dependía del Deportes Tolima. Los Tijaos visitaron a Mineiro y solo necesitaban de empatar. Pese a que el Galo dominó en el Mineirao, Rangel abrió la cuenta. Eduardo Sasha lo igualó y en el tiempo añadido Lucumí anotó el gol que clasificó al Deportes Tolima. Always Ready y Corinthians comenzaron su camino en el grupo E en La Paz, a donde el equipo rojiblanco se trasladó. Un penal del argentino Marcos Riquelme y Rodrigo Tamayo dieron los 3 puntos al equipo local. En Palmira, Deportivo Cali recibió a Boca. Ambos equipos mostraron buen ritmo desde el inicio. En la segunda mitad, el argentino Guillermo Burdizo y John Vázquez le dieron el triunfo a los azucareros. El equipo de Sebastián Bataglia intentó recuperarse frente a Always Ready. Tras un comienzo muy peleado y con Ramallo recibiendo la roja, un doblete de Darío Benedetto aseguró la victoria para los ceneices. En Sao Paulo, Corinthians se enfrentó al Deportivo Cali. Un autogol de José Caldera le dio al Timao la victoria contra el conjunto del venezolano Rafael Dudamel, lo que provocó un empate a puntos en todo el grupo. El cuadro del portugués Víctor Pereira recibió a Boca en la tercera fecha. El partido fue de dominio local que con un doblete de Maicon logró la victoria debido a que el equipo ceneice no jugó con fluidez. En La Paz, Always Ready se enfrentó al Deportivo Cali. Los dirigidos por Eduardo Villegas dominaron en la primera mitad y se adelantaron con un penal de Riquelme y Juan Carlos Arce. Kevin Velasco convirtió un penal para descontar y en un saque de esquina Burdizo lo empató. El equipo del Alto inició la segunda vuelta ante Boca. Un penal de Eduardo Salvio le dio la victoria a los ceneices y Always Ready denunció que la tanda arbitral recibió
partido de galos de la dirigencia visitante. En Palmira, Deportivo Cali y Corinthians igualaron sin goles debido a la falta de puntería de ambos equipos. En su quinto partido, el Timao visitó a Boca. Aunque los ceneses dominaron, Duqueiroz adelantó al Corinthians en la Bombonera. En el segundo tiempo, Benedetto lo igualó en definitiva porque Boca no aprovechó tener un jugador más. En Palmira, Deportivo Cali enfrentó a Always Ready y jugó con mucha intensidad, a pesar del fuerte aguacero. El doblete de Vázquez dio la ventaja a los azucareros. En la segunda parte, Santiago Mosquera anotó para poner a Cali primero en el grupo. En el último partido, los azucareros visitaron a Boca. La primera mitad fue Ceneice, pero no lograron concretar hasta que Alan Varela marcó en la segunda parte y le aseguró su clasificación. En el Neoquímica Arena, Corinthians acogió a Always Ready. Adson marcó para el Timao y antes del descanso el empate fue hecho por el ecuatoriano Jonathan Borja. A pesar de ser criticado por su actuar, Corinthians se clasificó. El grupo F inició con Alianza Lima enfrentándose a River Plate en el Estadio Nacional. El equipo bonaerense presionó a los blanquiazules desde el inicio y con gol de Matías Suárez logró llevarse la victoria en Lima. Por su parte, el debutante Fortaleza jugó contra Colo-Colo. El cacique salió a presionar desde el principio y mostró mucha confianza. Los argentinos Juan Martín Lucero y Pablo Solari anotaron para darle la victoria a su equipo a pesar de que descontó Renato Kaiser siendo reflejo de la serie final local. En su segundo partido, el equipo del argentino Gustavo Quinteros recibió a Alianza Lima. Desde el comienzo, Colo-Colo dominó el encuentro y mantuvo un ritmo intenso. Lucero y Esteban Pavés anotaron los goles que le dieron el triunfo pese al descuento del paraguayo Edgar Benítez. Luego River Plate recibió a Fortaleza y el equipo de Marcelo Gallardo aprovechó los espacios en las bandas para atacar. Enzo Fernández y el uruguayo Nicolás de la Cruz marcaron los tantos que aseguraron la victoria millonaria. Por otro lado, el cuadro del argentino Juan Pablo Voivoda recibió por la tercera jornada Alianza Lima. El campeón peruano resistió hasta que el argentino Silvio Romero adelantó Fortaleza. El uruguayo Pablo Lavandera empató para los íntimos y Hércules le dio la victoria local. En el Monumental, Colo-Colo y River se enfrentaron en un partido muy intenso. El juego fue equilibrado y las emociones llegaron en los últimos minutos. Suárez y Ezequiel Barco dieron la victoria al millonario, aunque Lucero descontó para Colo-Colo. Al final se produjeron algunos incidentes en las tribunas. Los de Núñez empezaron las revanchas visitando a Fortaleza. Romero anotó para aventajar a los de Ceará, que intentaron asfixiar a River, pero un penal de Fernández salvó la igualdad en la Arena Castelao. En el Nacional de Lima, Alianza Lima enfrentó a Colo-Colo. Pese a que Lucero dio la ventaja al cacique, estos no aprovecharon sus oportunidades en la primera parte. Wilmer Aguirre logró el empate para los blanquiazules. El equipo del argentino Carlos Bustos se midió a Fortaleza y no pudo controlar el balón. El cuadro cearense se apoderó de las acciones del juego y se fue con la victoria con los tantos de Moisés y Yago Pikachu. Al día siguiente, River enfrentó a Colo-Colo. Aunque el campeón argentino estuvo incómodo en la parte inicial, el gol de Agustín Palavecino encaminó su clasificación a los octavos de final. Los tantos de la Cruz, David Martínez y Barco aseguraron la goleada. En el Monumental de Macul, los salvos recibieron a Fortaleza sin público por lo ocurrido con River. Romero y Moisés adelantaron al tricolor y un autogol del colombiano Brian Ceballos despertó la ilusión colocolina. Sin embargo, Moisés y Pikachu sellaron la clasificación cearense, pese a sufrir dos descuentos. En el Monumental de Núñez, River se enfrentó a Alianza Lima y Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro, anotando 6 de los 8 goles para la goleada del equipo local y siendo el primero en lograrlo desde 1985. La goleada fue completada con los tantos de Santiago Simón y Elías Gómez. El grupo G comenzó con un empate a 0 en el primer clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño por esta competición en 23 años. En Santa Fe, Colón regresó a la Copa recibiendo Peñarol. El sabalero jugó bien en la primera parte y se puso arriba con Luis Miguel Rodríguez. Pablo Cepelín empató en la segunda mitad y Facundo Farías anotó para la única victoria santafesina. El equipo de Julio César Falcione visitó a Cerro Porteño en su segundo partido y se puso adelante con Eric Mesa, pero el Ciclón reaccionó y lo dio vuelta con el doblete de Fernando Romero y Alberto Espínola, que lo puso líder. En Montevideo, Peñarol y Olimpia se enfrentaron. Después de un comienzo frenético, Juan Manuel Ramos puso delante el Mirasol y el argentino Federico Carrizo amplió la ventaja. El equipo de Julio César Cáceres descontó con Walter González, pero no le alcanzó para empatarlo. El conjunto de Mauricio Larriera visitó a Cerro Porteño en su tercer partido. Ambos jugaron muy parejo hasta que el gol de Ángel Cardoso inclinó la balanza a favor del equipo de Barrio Obrero. Al día siguiente, Olimpia y Colón empataron a 0, aunque se anularon 2 goles a los santafesinos. Los rojinegros recibieron a Cerro Porteño en el inicio de las revanchas. Farías se adelantó a Colón en la primera parte. Cristian Bernardi amplió la diferencia para el cuadro de Santa Fe y a pesar del descuento del boliviano Marcelo Moreno, los rojinegros ganaron. En el Defensores del Chaco, Olimpia enfrentó a Peñarol. Los errores en defensa del Carbonero permitieron que un cabezazo de Salcedo inclinara la balanza a favor del Decano, que subió al tercer lugar del grupo.
El Maya empató a cero con Cerro Porteño, Cepelini falló un penal y dejó segundo esto al cuadro de Francisco Arce. En Santa Fe, Colón se midió ante Olimpia. El Decano se adelantó con Hugo Quintana, pero no pudo contener la presión local, y el doblete de Federico Lertora llevó al Zabalero a la clasificación a los octavos de final. El Decano visitó a Cerro Porteño para aspirar a la clasificación. Los azulgranas jugaron a la defensiva, pero fue Fernando Cardoso quien adelantó a Olimpia. Luego intentaron un segundo gol, pero esto nunca llegó y su rival pasó de fase. En el campeón del siglo, Peñarol recibió a Colón. El Zabalero se adelantó con Farías. Cepelini igualó antes de que hubiera incidentes que interrumpieron el partido. En la reanudación, el Maña ganó con tanto de Hernán Benose, pero era muy tarde y quedó colero. El grupo H empezó con Sporting Cristal y Flamengo sin público debido a un confinamiento que luego fue cancelado el mismo día en Lima. Bruno Enrique y Mateuseño marcaron los goles de la victoria del Negro. Al día siguiente, Talleres volvió a la competición recibiendo a la Universidad Católica y con gol de Héctor Fertoli lograron vencer al equipo cruzado pasándolo por encima y luego gestionando sus cargas. El equipo del argentino Cristian Paulucci enfrentó a Cristal en su segundo compromiso. Los limenses salieron con intensidad, pero Marcelino Núñez adelantó a la Universidad Católica. Lo empató Nilson Loyola y un penal polémico de Fernando Sampedri dio la victoria local. En el Maracaná, Flamengo se midió a Talleres. El equipo de Córdoba salió firme, pero Gabriel Barbosa y Everton Ribeiro adelantaron al equipo del portugués Paulo Sousa. Fertoli descontó para Talleres, pero Ribeiro aseguró la victoria del FLA. El cuadro del portugués Pedro Caixinha, en tanto, enfrentó a Sporting Cristal en su tercer partido. Aunque ambos tuvieron sus oportunidades, fue Matías Esquivel quien marcó para darle los 3 puntos a Talleres en el Mario Alberto Kempes. En Santiago, la Católica se enfrentó a Flamengo. Con un doblete de Gabigol, los brasileños tomaron la delantera, aunque Mauricio Isla anotó en propia puerta. Pese al posterior dominio del campeón chileno, Lázaro aseguró los 3 puntos al FLA. El Dubro Negro visitó a Talleres en el inicio de las revanchas, que logró adelantarse con el autogol de William Arau y teniendo control del duelo. El uruguayo Julián de Arrascaeta lo igualó y su coterráneo Michael Santos puso en ventaja a la T, pero puso la igualdad con que se cerró el juego. Después, Sporting Cristal recibió a la Universidad Católica. Pensiliza dio la ventaja a los limenses. En la segunda mitad, los estudiantiles mejoraron y lograron marcar el empate con Sampedri, dejando a ambos lejos de la parte de arriba. En la quinta jornada, los cruzados visitaron a Flamengo. Pese a un inicio nervioso del FLA, el gol de Arao lo tranquilizó y Ribeiro marcó el segundo local que le permitió presionar. Católica tuvo la posesión, pero Pedro aseguró la clasificación para Flamengo. Al mismo tiempo, Cristal y Talleres empataron a cero, asegurando también la clasificación al conjunto cordobés. Los limenses visitaron a Flamengo para despedirse del torneo. Islam adelantó a los cariocas tras un rebote y quizás buscó igualar, aunque Pedro sentenció la victoria carioca pese al descuento final de Christopher González. Católica sí avanzó a la Copa Sudamericana con ese resultado, aunque cayó por la mínima diferencia ante Talleres en San Carlos de Apoquindo, donde Esquivel anotó en el mejor momento estudiantil. En tanto, Independiente del Valle se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 al Sao Paulo en la final celebrada en Córdoba, convirtiéndose así en el mejor de los pescados de Libertadores. En su camino hacia el trofeo venció al Deportivo Táchira en la ronda de los cuartos de final. Nacional de Montevideo, por su parte, fue eliminado por el Atlético Goianiense en la misma fase. 3 de los 4 caídos en la tercera fase acabaron en la segunda posición de sus respectivos grupos de competición, resaltando que Fluminense le convirtió 10 goles a Oriente Petrolero que no sirvieron. En tanto, Everton quedó segundo de su grupo tras el subcampeón Sao Paulo. Los octavos de final se sortearon el 27 de mayo de 2022 en la sede de la Conmebol en Luque. Los duelos se realizaron del 28 de junio al 7 de julio del 2022. Al igual que los torneos anteriores, el VAR fue utilizado a partir de esta instancia. Emelec recibió a Atlético Mineiro y se lanzó al ataque. Sin embargo, Ademir supo sacar partido de un contraataque para poner en ventaja al Galo en Guayaquil, pero la presión local le posibilitó igualar con Rodríguez. Pedro Ortiz evitó la derrota en casa al detener un penal de Hulk en la recta final. La visita terminó con 10. En el Mineirao, los eléctricos no tuvieron el peso suficiente para abrir el marcador y ambos equipos no se sacaron ventajas en varios momentos del encuentro. En el último cuarto de hora, Mineiro logró por fin adelantarse con un penal de Hulk, lo que le permitió clasificarse entre los 8 mejores equipos de la Copa. En tanto, Atlético Paranaense y Libertad se volvieron a enfrentar. En la arena de Avellaneda, Víctor Roque puso en ventaja al equipo de Luis Felipe Scolari, quien tomó el mando después de la goleada que sufrió en La Paz. El Gumarelo igualó con Héctor Villalba y pasada la media hora de juego, el colombiano Nicolás Hernández dio la ventaja al Curazao en la serie.
El resultado no cambió pese a la gran actuación del arquero Silva en el segundo tiempo. La revancha comenzó con gran intensidad y paridad en el Parque Sajonia. Libertad se puso en ventaja gracias a Roque Santa Cruz en el final del primer tiempo. En la segunda mitad del Repollero dominó y cuando todo parecía indicar que nos íbamos a los penales, Rómulo le dio el paso al paranaense tras aprovechar un rebote. Luego Corinthians y Boca Juniors también se volvieron a enfrentar. Agustín Rossi le atajó un penal a Roger Guedes en Sao Paulo, lo que impidió que el marcador se abriera en un partido muy cerrado. En la Bombonera, Benedetto falló un penal que no logró concretar el dominio que Boca ejerció en el duelo de vuelta, a pesar de tener múltiples oportunidades de marcar. Esto llevó a que se definiera la serie por penales. Benedetto también se equivocó en esa instancia y pudo darle el paso a su equipo. Sin embargo, el gol de Gil y la atajada de Casio y el disparo de Juan Ramírez le dieron a Corinthians su pasaje a los cuartos de final. Por otro lado, Cerro Porteño recibió a Palmeiras y el comienzo fue muy táctico debido a la estrategia defensiva del Ciclón, que trató de obstaculizar las vías creativas del Verdao. En el complemento, los azulgranas dejaron espacios y los paulistas supieron aprovechar cada uno de ellos, hasta que la resistencia local se rompió con un doblete de Ronnie que colocó al bicampeón en ventaja. Un balón suelto posibilitó que Murillo llegara a la ida a 3 minutos del final. En el Allianz Parque, el conjunto de Ferreira gestionó sus energías ante la pasividad que mostró Cerro Porteño, hasta que el autogol de Brian Zamudio le otorgó la ventaja. Palmeiras amplió su dominio en el segundo tiempo y, tras intensificar su rendimiento, liquidó la serie en 10 minutos con doblete de Ronnie, los tantos de Breno López y el paraguayo Gustavo Gómez, logrando así la victoria. Mientras tanto, Talleres recibió a Colón y dominó, aunque no fue efectivo. La emoción apareció en el segundo tiempo con Santiago Pierotti dando la ventaja al sabanero, pero fue invalidado por fuera de juego. El que sí valió fue el tanto de Ramón Ávila y luego la visita trató de ejercer dominio. Sin embargo, el ecuatoriano Alan Franco hizo el empate final. El encuentro en el cementerio de los elefantes comenzó de manera muy trabada y dividida, con Colón intentando dominar y un cuadro de Córdoba que intentó hacerlo desde el punto de vista vertical. La determinación de Talleres en la segunda parte del juego le posibilitó a Federico Girotti y Angelo Martino marcar, lo que les permitió obtener una clasificación histórica. Por su parte, Deportes Tolima recibió al Flamengo, y aunque Juan Caicedo anotó primero, este gol fue anulado por fuera de juego. Andreas Pereira fue quien logró marcar dando la ventaja al duronero con un tiro de fuera del área. A pesar de las oportunidades de los pijaos, el Fla dominó el juego y se quedó con el duelo de ida. En el Maracaná, el equipo de Torres tuvo dificultades por las bandas y Pedro se transformó en la gran figura al anotar 4 goles. Capicol cometió otros 2 tantos, aunque el primero de ellos tuvo un desvío de parte de Quiñones, al que se le validó como autogol. Este último marcó el descuento de Tolima en la segunda mitad. Mateus Franza cerró la exhibición del cuadro de Toribal Jr., quien reemplazó a Sousa, que se clasificó de esa forma. Después, el enfrentamiento argentino fue protagonizado por Vélez Sarsfield y River Plate. En Liniers, el Fortín se lanzó a hostigar al Millonario y un penal de Hanson le dio la ventaja. Después, el equipo de Gallardo mantuvo un ritmo intenso, pero no pudo soportar la presión del equipo anfitrión, lo que lo obligó a mostrar una actuación modesta y lo derrotó en la ida. River salió decidido a empatar la serie en el Monumental y lo consiguió con Suárez, pero el VAR determinó que hubo mano de este y la anuló. Vélez logró resistir en la parte final del encuentro y se llevó la clasificación. Finalmente, Fortaleza se enfrentó a Estudiantes de La Plata. Desde el comienzo, el equipo platense aplicó presión alta, sin embargo, los cearenses resistieron y Romero le dio una ventaja por duplicado, aunque el primero fue invalidado por fuera de juego. En la segunda mitad, Díaz igualó el score sin esforzarse tanto por vencer. En el Estadio 1, el conjunto de Zielinski jugó con gran intensidad y se puso en ventaja con un par de goles de Castro. Pikachu fue expulsado en medio de los 2 tantos y Roja logró el tercero para los pincharratas, pero fue invalidado por fuera de juego. En la segunda parte, Zapiola sentenció la serie para Estudiantes, que clasificaba a cuartos de final después de dedicarse a controlar el tiempo que quedaba. Por primera vez, solo 2 países acapararon a los 8 mejores equipos del torneo. Los cuartos de final se llevaron a cabo del 2 al 11 de agosto del 2022, basándose en el cuadro preestablecido a partir del sorteo de los octavos de final. Corinthians se midió contra Flamengo. Después de los primeros intentos de cada conjunto, de Arrascaeta dio la ventaja al rubro negro al final de la parte inicial. En la segunda etapa, los cariocas no le permitieron al Timao sentirse cómodo y Gabigol marcó el segundo tanto del Fla.
A pesar de la leve lucidez del conjunto local, el marcador permaneció sin cambios. En el Maracaná, el equipo de Sao Paulo trató de reducir la diferencia sin éxito y todavía tuvo sus oportunidades hasta que, a comenzada la segunda mitad, el gol del Pedro terminó con la serie dejando al Corinthians entregado y que se quedó con uno menos por la roja al uruguayo Bruno Méndez. Flamengo alcanzó así las semifinales. En tanto, Vélez Sarsfield se enfrentó a Talleres. En el Amalfitani, el equipo del Charrúa, Alexander Medina, quien suplía a Bacari, salió con intensidad y Jansson abrió el marcador. Después se replegó ante la gestión del balón de los tallarines, luego Hanson volvió a marcar. Pero Santos y Rodrigo Gado mostraron la tendencia ofensiva cordobesa y le igualaron. Sin embargo, Julián Fernández dio la victoria al Fortín. En la vuelta, el comienzo en el Mario Kempes fue equilibrado. La apertura del marcador la hizo Prato, pero se invalidó por una mano de Hanson. La iniciativa fue de Talleres y el equipo de Liniers esperó. La tensión aumentó en la segunda mitad y Fernández, a 11 minutos del final, permitió a Vélez clasificar a semifinales luego de 11 años. Por su parte, Atlético Mineiro acogió a Palmeiras y tuvo las primeras oportunidades. Sin embargo, fue el Verdão quien marcó primero con el uruguayo Joaquín Piqueres, aunque fue anulado por una mano de Scarpa. El penal de Hulk y el autogol de Murilo dieron la ventaja al galo. Este último hizo el descuento del cuadro de Ferreira. Los paulistas se lanzaron por el empate y lo lograron de forma angustiosa con Danilo. En el Allianz Parque, el equipo de Cuca, quien sufrió a Mohamed, presionó y sacó partido de las rojas a Danilo y Scarpa. Sin embargo, no logró abrir el marcador, lo cual derivó en la definición por penales. Weberton atajó el remate de Rubens y Murilo le dio el pase a Palmeiras. Finalmente, Atlético Paranaense recibió a Estudiantes de La Plata. El León se ocupó de eliminar las ideas creativas del conjunto de Curitiba y la presión de las estrategias tácticas de ambos equipos terminó en un empate sin goles. En La Plata, el pincha rata estableció sus condiciones desde el inicio frente a un Furazao que mostró juego brusco. Después el par tuvo un papel importante, porque primero invalidó el gol de Luciano Lolo por obstrucción de Jorge Morel y luego validó el tanto de Roque que generó controversia por una posible mano y que le dio al paranaense una clasificación agónica. Por segundo año consecutivo, 3 de los 4 calificados eran conjuntos brasileños. Las semifinales se disputaron del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2022, siguiendo el cuadro que se estableció desde los octavos de final. Atlético Paranaense recibió al Palmeiras en la arena de Baixada. Desde el primer minuto, el Verdão salió con todo buscando poner presión, pero fue Alex Santana quien abrió el marcador para el equipo de Scolari. Los paulistas aprovecharon que el Furazao se conformó con el resultado y trataron de igualar sin encontrar suerte para ello. Así el Verdão se dedicó a seguir presionando mientras los de Curitiba se atrincheraron en su área, defendiendo el resultado y cubriendo su objetivo en casa. En Sao Paulo, el Verdão logró una rápida ventaja con Scarpa, que igualó la serie con un contraataque. Esto fue parte del asedio de Palmeiras por remontar y que pudo complicarse cuando Murilo fue expulsado por una revisión del VAR. En la segunda parte, un cabezazo de Gómez dio ventaja a los paulistas. No obstante, los paranaenses nunca perdieron la esperanza y Pablo logró descontar. El partido se convirtió en una verdadera batalla hasta que un remate de Terán puso el empate final, enviando a Paranaense a una final por primera vez en 17 años. En la otra llave, Vélez Sarsfield recibió a Flamengo en el Amalfitani. Desde el comienzo, el Mengão mostró estar un paso adelante de su rival y fue con todo el ataque, mientras que el equipo de Liniers esperaba su oportunidad para contraatacar. Esta actitud ofensiva dio sus frutos cuando Pedro y Ribeiro pusieron al Fla en ventaja en la primera mitad. En la segunda parte la historia no cambió mucho. Pedro anotó otros 2 goles, prácticamente sentenciando la serie y dejando sin respuestas al equipo de Medina, que se concentró en que la derrota no fuera aún más amplia. El conjunto de Río mostró una actuación sólida en la ida. En el Maracaná, Flamengo se sintió con confianza por la ventaja que tenía y dejó que Vélez tomara más control del balón, algo que le costó al principio. Esto le permitió a Prato reducir la diferencia, dándole una pequeña esperanza de remontar. La imagen del equipo de Liniers no cambió demasiado, pero no pudo igualar la calidad y jerarquía del Mengão, que casi sin querer empató con Pedro. El esfuerzo de Vélez fue aprovechado por Flamengo y en una ofensiva rápida Mariño marcó el gol de la victoria, coronando una eliminatoria en la que dominaron claramente en ambos partidos. De esta forma, por tercer año seguido y quinta en general, la definición enfrentaría equipos brasileños. La final entre Atlético Paranaense y Flamengo fue disputada el 29 de octubre de 2022, casi un mes antes de lo habitual debido a la disputa de la Copa del Mundo de Qatar. El 13 de mayo de 2021, Conmebol eligió como sede del encuentro al Estadio Monumental de Guayaquil para su disputa.
La elección se dio también por la conmemoración del bicentenario del encuentro entre los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, próceres sudamericanos que dan nombre a la competición, y que fue celebrado en la misma ciudad en 1822. El show de apertura estuvo a cargo de los brasileños Buchecha y NCGC, representando a ambos equipos, y Junior Baiano fue encargado de llevar el trofeo a la cancha junto al gestor deportivo del Curazao, Paulo Miranda. Como árbitro para este partido fue designado el argentino Patricio Lustó. El partido fue bastante parejo, con Flamengo dominando gracias a su posesión y control del balón, intentando imponer su ritmo ofensivo mediante la presión alta que complicó la salida del Atlético Paranaense, que optó por una defensa sólida, buscando aprovechar las transiciones rápidas y generando incomodidad con entradas fuertes y peleas tácticas. Los primeros minutos transcurrieron con cautela y el Mengao mantuvo su dinámica ofensiva, que no cambió incluso a pesar de la salida de Felipe Luis por lesión, continuando su insistencia en buscar el gol. La parte final del primer tiempo fue decisiva cuando Pedro Enrique recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a los de Scolari con un jugador menos. Poco antes de finalizar la etapa inicial, Ribeiro sirvió un centro que encontró a Gabigol, quien puso a Flamengo en ventaja. En la segunda mitad los rojinegros siguieron controlando la pelota y alcanzaron el 70% de posesión, pese a tener una menor intensidad, porque Paranaense se replegó y salió a la ofensiva en ataques esporádicos. En los últimos minutos los cariocas bajaron un poco el ritmo y administraron el balón mientras cuidaban la ventaja con una presión efectiva. Sin embargo, el Curazao reclamó un penal por una falta contra Canovio y tuvo su última oportunidad con Terans. Finalmente el árbitro dio por concluido el partido y Flamengo consiguió de esta manera su tercer título continental. El Flamengo cerraba de esta manera una temporada increíble, en la que se mantuvo invicto en la mayor parte del torneo y solo empató un partido en la fase de grupos. Este equipo contó con jugadores de renombre internacional que le hicieron llevarse el trofeo por segunda vez en 4 años, además de ser la cuarta vez consecutiva que un equipo brasileño triunfaba en el torneo, demostrando así su dominio en la competencia. Ribeiro levantó el trofeo en nombre del equipo duro negro, que tuvo en su plantilla a figuras como David Luiz, Santos, Rodinei, Leo Pereira, Thiago Maia, Joao Gómez, Diego Alves, Ayrton Lucas, el uruguayo Guillermo Varela, Rodrigo Cayo y a los chilenos Eric Pulgar y Arturo Vidal, entre otros destacados. La temporada de Flamengo no empezó de la mejor manera, ya que perdió en la final del campeonato carioca ante Fluminense, que lo superó en ambas finales y la fase regular. En octubre lograron coronarse campeones de la Copa do Brasil tras vencer en la final al Corinthians, al que superaron en los penales en el Maracaná. En su camino eliminaron también al Atlético Paranaense, pero en cuartos de final. En el Brasileirão acabaron en la quinta posición a 19 puntos del campeón Palmeiras, que también los derrotó en la final de la Supercopa de Brasil en enero de 2023 en un apasionante partido disputado en Brasilia, bajo la dirección del portugués Peter Pereira. En febrero de ese mismo año participaron en el Mundial de Clubes de Marruecos, donde cayeron en las semifinales ante el Al Hilal de Arabia en Tánger. Luego disputaron el partido con el tercer puesto contra el Al-Ahly de Egipto, al que vencieron con los dobletes de Gabigol y Pedro. En la final, Al Hilal perdió ante el campeón europeo Real Madrid por 5-3 con doblete de Vinicius Junior, que fue un antiguo canterano del Flamengo. Después de regresar de Marruecos, Flamengo jugó la Recopa Sudamericana contra Independiente del Valle, pero esta vez perdieron en la tanda de penales en el Maracaná, por una tajada inicial de Arrascaeta, quien nos llevó a esta definición. En febrero de ese mismo año, Flamengo recibió la noticia de su clasificación a otro Mundial de Clubes, esta vez en una versión ampliada para 2025 en los Estados Unidos. En aquella competición se quedaron con el grupo D tras superar al Esperance de Túnez y al Chelsea y empatar con Los Ángeles FC. Sin embargo, su participación terminó en los octavos de final, donde perdieron por 4-2 ante el Bayern Múnich en el Handlock Stadium. En la siguiente edición Flamengo buscaba revalidar su título, pero se enfrentaba a varios grandes equipos que querían arrebatarle la corona, pero todo eso te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.